Bueno, vamos a empezar la clase 3. Entonces, estamos en estado no estacionario, aquí nos quedamos. Prácticamente lo que vimos anteriormente es un repaso de un poquito de termodinámica, muy general. Entonces aquí vamos a empezar con lo que es aplicando un balance de acuerdo a la ley de conservación de la energía para un fluido que pasa en el interior de un elemento estacionario de un volumen en el cual fluye un líquido puro en un determinado instante. Un caso muy general. Entonces, en un elemento diferencial vamos a trabajar. Entonces, en ese caso, a mí me gusta hablar mucho de esto, que dicen, no sé por qué le llaman siempre acumulación aquí, no siempre hay una acumulación. Pero bueno, a mí me gusta más a este término de acumulación en los balances, llamarle como velocidad de cambio, ¿no? Entonces sabemos que de algo, ¿no? Y sabemos que la velocidad se define como la derivada con respecto del tiempo. Velocidad de algo, ¿no? El cambio de algo, este es el cambio. Por ejemplo, si es una distancia, velocidad con respecto de una distancia z con respecto del tiempo, el clásico en física que se utiliza. Pero si yo utilizo la masa, por ejemplo, acá, también diría es la velocidad de cambio de la masa con respecto del tiempo. Si yo en lugar de m utilizo la energía, es lo mismo, velocidad de cambio de esa energía, ¿no? O velocidad de energía con respecto al tiempo. Bueno, al final de cuentas aquí le llaman velocidad de acumulación, dice de energía cinética interna, ¿no? Entonces básicamente se maneja como acumulación y ya sabemos ahí de balance, esto es igual a lo que entra menos lo que sale, velocidad de entrada de energía cinética menos lo que sale, bueno, cinética interna, que ya vimos que nuestra expresión nada más quedó esas dos. No es que quedara bueno, nada más comentamos que vamos a tomar en cuenta esas dos energías que son las como que generales para el caso de nuestros problemas de ingeniería aquí en petróleos, ¿no? Entonces, velocidad de acumulación de energía cinética interna luego va a ser igual a velocidad de entrada, a la entrada y a la salida de energía cinética y de interna y la salida. Digamos velocidad porque esto va a ser por unidad de tiempo entonces, para que tengan las mismas unidades, más velocidad neta de adición de calor por conducción. O sea, le ponemos un más porque aquí decimos que está entrando, pero esta de aquí adentro también puede ser negativa si está saliendo. Dice, menos velocidad neta de trabajo comunicado por el sistema a los alrededores, ¿no? Entonces, aquí le ponen menos, signo menos, ojo aquí con esta trabajo del sistema hacia los alrededores porque siempre también es un problema con el signo. Y cuando estamos hablando de trabajo de compresión, comúnmente comprimimos, vamos a poner un pistón, y la forma de meterle energía aquí a este sistema cerrado, si este es un sistema cerrado, aquí tengo un fluido, por ejemplo, yo una forma de meter energía interna a este sistema cerrado es calentando y a través de las paredes por transferencia de calor, aumento esta energía. O la otra es presionando acá, bajando este pistón y presionando y también va a aumentar la temperatura aquí, vamos a transmitir energía. El problema es que esta va a tener un volumen inicial 1 y cuando baje este pistón va a tener un volumen final 2 menor. Cuando baje yo este pistón, este volumen que queda acá va a ser menor. Queda un poquito parecido que el trabajo por ahí queda definido como la integral de presión y suponiendo para un caso de presión constante, porque es la parte práctica, ¿no? P sale de la integral y
me queda un cambio de volumen, desde un volumen 1 hasta un volumen 2. Pero a la hora de integrar, este cambio de volumen va a ser B2 menos B1, pero B2 es menor que B1, por lo tanto todo esto me va a quedar negativo. La presión es un valor positivo y el trabajo me va a quedar negativo. Pero yo no lo puedo restar porque esto está adicionando energía interna, entonces el valor de energía interna tiene que aumentar. Tiene que aumentar. A la hora de presionar va a tener mayor energía interna el fluido este. Entonces tiene que aumentar, por lo tanto le pongo un signo menos y con este menos que me va a dar de este valor va a ser negativo, se me hace más y ya se va a sumar, o sea, va a aumentar este valor, ¿no? Simplemente es por eso. Y por eso a veces utilizan este menos signo, pero ojo, porque hay otros tipos de trabajo que no tienen mucho que ver con ese valor del signo, entonces hay que tener cuidado. Entonces, este ya es como una primera ley de la termodinámica de un sistema abierto. Ya vimos que no es general porque no están todos los, este, los tipos de energía. Entonces, yo por aquí puse un ejemplo de un intercambiador de calor de tubos concéntricos o doble tubo, ¿no? Que puede haber un trabajo por presión y cambio de volumen. Aquí por el mismo fluido en la entrada. Puede haber también convección aquí. Comúnmente en ingeniería siempre los fluidos se mueven a fluidos turbulentos con reinos mayores. También puede haber una transferencia de energía por calor, ¿ok? Tanto puede salir o puede entrar dependiendo de las temperaturas que haya aquí. Entonces va a haber también, a través de las paredes del tubo va a haber conducción, en el cual por la cual se va a estar transfiriendo este calor a través de la pared del tubo. El mismo fluido ya lleva energía interna que entra a este sistema y luego también va a salir, ¿no? Energía interna y energía cinética, ¿no? Lleva este fluido, por eso tengo una entrada aquí de energía interna y energía cinética y después sale, ¿no? Entonces quizás esta sea constante en un estado estacionario, ¿no? Pero si no es un estado estacionario, pues puede haber ahí aquí una acumulación. Aquí dice hay movimiento del fluido, hay energía cinética, etcétera, ¿no? Ocurren muchas cosas aquí de lo que vemos en esta expresión. Entonces dice que esa ecuación 1 es una ecuación de energía que no está completa, puesto que no incluye en otras formas lo que decíamos de energía nuclear, radiactiva, electromagnética, eléctrica, etcétera, ¿no? La energía cinética corresponde a la energía relacionada con el movimiento observable del fluido. Ojo, no confundir con la energía de movimiento de las moléculas, que eso está dentro de la energía interna U. Habíamos comentado que muchos nos dicen que esta energía interna U está constituida por energía cinética de movimiento de las moléculas, eh, que algunos dicen energía translacional, también de la energía rotacional y vibracional de las moléculas. ¿Ok? Y la que principalmente a la hora de que haya transferencia de calor aumenta es la cinética, o sea, la translacional. Rotacional y vibracional, pues pueden variar por otras situaciones. Por ejemplo, al agregar energía por radiación electromagnética y en ciertas a ciertos ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, ciclos o longitudes de onda más bien. No todas las longitudes de onda pues, van a hacer que vibren las moléculas y que también aumente su temperatura por esto. Por ejemplo, las microondas si hacen por ahí que vibren y roten las moléculas de agua y por eso se utilizan las microondas.
alguna frecuencia en el intervalo de microondas para calentar alimentos, ¿no? Entonces, dice, la energía cinética corresponde a la energía relacionada con el movimiento observable del fluido, ¿ok? No de las moléculas, sino del fluido en general, el fluido que se va moviendo en el tubo, por ejemplo, por poner el ejemplo del doble tubo. Y bueno, ya sabemos que es un medio de masa por velocidad al cuadrado, o en lugar de masa podemos utilizar la densidad. Y ese comando como base la unidad de volumen, pues usamos en lugar de masa la densidad, masa entre volumen. Y la V minúscula va a ser velocidad local del fluido. Y ya habíamos visto que el trabajo es igual a fuerza hay una diferencial de distancia. Si la fuerza es igual a masa por aceleración, recordar que la velocidad es, ya lo hemos visto por ahí, es un cambio en una longitud, por ejemplo en z con respecto del tiempo, y la aceleración es el cambio de esta velocidad con respecto del tiempo, o es la segunda derivada de z con respecto del tiempo. De aquí nosotros podemos ver que si yo aplico aquí que la densidad es igual a masa por, perdón, la fuerza aquí es igual a la masa por la aceleración de la segunda ley de Newton para masa constante. Acuérdense que esta es la masa constante porque la segunda ley de Newton básicamente nos dice que el momentum, que es un vector, es igual a masa por velocidad. Aquí la masa es un escalar y la que me da el vector es la cantidad vectorial es la velocidad. Y por definición de segunda ley, más bien me dice que fuerza es igual a cambio de momentum con respecto del tiempo, ¿no? No sé si por aquí lo tengo anotado. Y el cambio de momentum será masa por velocidad con respecto del tiempo. ¿Ok? Pero esto de aquí es un producto. Entonces, si aplicamos la ecuación de derivada de un producto, me queda masa por dB de velocidad con respecto del tiempo, más B por derivada de masa con respecto del tiempo. Más acá. Este es B. Por hacerlo rápido quedó peor. Esta dm es diferencial de masa. Si tengo un caso que es, en nuestros casos usamos mucho que no estamos variando la masa es constante, entonces la derivada de una constante se hace cero, entonces todo esto se hace cero, y me queda nada más masa por cambio de velocidad con respecto del tiempo, que aquí lo tenemos como aceleración, entonces me queda masa por aceleración, de aquí sale que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? La que tenemos acá. O sea que es un caso específico en el cual la masa es constante, ¿no? Entonces, de aquí, de esta expresión, de acá, fuerza igual a masa por aceleración, pero aceleraciones deben de t, entonces aquí voy a sustituir deben de t, y dw es fuerza, que es masa por aceleración, masa por deben de t, por dz, aquí está dz, pero este dz en dt, aquí está que es velocidad, ¿no? Entonces, esto, cambio de trabajo, me queda masa por velocidad, y aquí va a ser cambio en la velocidad, ¿no? Masa por, esto deben, dz en dt es velocidad, entonces aquí me queda un dB, ¿no? Este dB, a ver, déjenme ver de dónde salió, masa por aceleración, hacia aquí está, entonces cambio de velocidad, ¿no? Si integramos, esta la integramos, me queda, la masa estamos considerando que es constante desde acá, porque esta es para aplicar masa constante, entonces la masa constante sale de la
integral. Y me queda que integral de B en dB es B al cuadrado sobre 2, ¿no? Y aquí viene la famosa de un medio, bueno, energía cinética, es un medio de la masa por velocidad al cuadrado, ¿no? Y aquí viene que si densidad es igual a masa sobre volumen, masa es densidad por velocidad, entonces trabajo es igual a esta masa se vuelve densidad por volumen, velocidad, esto queda igual. Y entonces lo puedo poner así. Ojo aquí con la B porque esta B así, como mayúscula es volumen y esta B así minúscula es velocidad, ¿no? Y esto simplemente es la energía cinética. Es una forma un poquito rápida ahí para llegar a esta expresión de energía cinética. Dice, dividiendo entre volumen queda por unidad de volumen, o sea, si toda esta la divido entre el volumen, se me va este B, y me queda un medio por densidad por velocidad al cuadrado, ¿no? La energía cinética. La energía interna, básicamente la energía interna, sus unidades o dimensiones son de energía entre masa, ¿no? Entonces, para que me queden las mismas unidades, porque esto como dice es esto me va a quedar en unidades de energía por unidad de volumen, para que me quede también igual, hay que, como esta U la vamos a usar como energía interna por unidad de masa, o sea, es energía interna específica, entonces voy a multiplicar por la densidad, y aquí puedo ver ya multiplicar por la densidad, por ejemplo, si usara estas unidades de densidad, kilogramo metro cúbico y de U de energía por kilogramo, unidad de energía por kilogramo, se me van los kilogramos y ya me queda también energía por volumen, ¿no? Igual que aquel, que es energía por unidad de volumen, ¿no? Entonces, en un elemento diferencial, la velocidad de acumulación de energía interna y cinética en el interior del elemento de volumen, voy a usar un elemento de este tipo. Lo más práctico es usar coordenadas cartesianas para hacer la deducción. Y después, si ya trabajamos en elementos que tengan formas cilíndricas o esféricas, a veces en lugar de hacer todo esto, a veces nada más hacemos el cambio de variable, ya de las ecuaciones que tenemos de acá hacia allá, ¿no? Hacia las nuevas coordenadas, ¿no? Entonces, dice la velocidad de acumulación, ya quedamos que la velocidad es el cambio con respecto al tiempo. ¿La velocidad de qué? Pues de lo que está cambiando con respecto al tiempo, en este caso de la energía interna y de la energía cinética. Y ya vimos que como nos conviene usarlo para utilizar este elemento de volumen, nos conviene que esté por unidad de volumen. Entonces ya vimos que si multiplicamos densidad por energía interna, que esta energía interna está por unidad de masa, o sea, es específica, esto me va a quedar en unidades de energía por volumen. Entonces, como yo básicamente lo que quiero es unidades de energía por tiempo, porque es velocidad, velocidad de energía o de cambio de esa energía con respecto al tiempo, no quiero que me quede el volumen, esto me está quedando entre el volumen, entonces tengo que multiplicar por el volumen, y como estoy en este elemento diferencial, el volumen simplemente es lado por lado por lado, por eso delta X, delta Y y delta Z, ¿no? De la misma manera de este lado, ya vi que esto me va a quedar también en unidades de energía por unidad de volumen. Para quitar ese volumen, pues multiplico también por el volumen. Y esto ya me va a dar en unidades de energía con respecto del tiempo. Y bueno, pues es una forma cuando estamos en la licenciatura, de entender estas cosas básicas, trabajando con las unidades, ¿no? Con unidades o con dimensiones, ¿no? Aquí. Dice, la velocidad de entrada de energía interna y cinética por convección, o sea, movimiento en el elemento de volumen, es en las tres direcciones. Entonces, simplemente
ya habíamos quedado, aquí sigo usando lo mismo, ¿no? La entrada de energía interna y cinética. Ya quedamos que si, por ejemplo, tengo un tubo y delimito ahí mi sistema, lo que entra dentro de estas fronteras imaginarias, lo que entra, el fluido que está entrando acá, si está pasando un fluido por acá, las moléculas del fluido ya llevan energía interna y por movimiento también energía cinética, movimiento del fluido. Entonces está entrando energía cinética, pero también de este lado está saliendo de esta parte de la frontera, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy aquí metiendo y pues utilizo los mismos este, densidad por Q y un medio de densidad para que me queden por unidad de volumen, pero como yo necesito que me quede energía por tiempo, las unidades, para que se pueda todo sumar, aquí se puede meter el término de velocidad y esto me va a quedar, este metro y este metro cúbico me queda por unidad de área. Entonces simplemente multiplico aquí por el área, la sección de área por donde está pasando. Voy a aplicarlo para todas las, como si estuviera pasando, generalizado por todas las áreas, que si entra en dirección X en este lado, en dirección Y aquí en frente y dirección Z por abajo. Entonces, cuando estoy en la parte de X, o sea, entra en X y en la posición X, ¿no? Entonces, yo le voy a llamar aquí a este punto de acá X y hasta acá va a ser X más este delta X, ¿no? Y va a entrar por esta cara, que su área va a ser este lado por este lado, pero este lado, la altura es delta Z, es igual que acá, es un cubo, y de este lado, delta Y. O si no es un cubo, pero consideramos que esta altura y esta de acá es igual, esta de acá es igual que acá, y esta de acá es igual que acá. Entonces, ya está, ¿no? Entonces, cuando va el fluido en dirección X, entra en X y sale en X más delta X, ¿no? Una cosa es la dirección X y otra la posición que yo llamo aquí X y aquí X, de este lado, más delta X. Y entonces va en esta dirección, está entrando por esta cara, y esa cara tiene esta área de acá. A ver si no se ve mucho que esta área de acá es de delta Z por delta Y, no delta Y por delta Z. Delta Y por delta Z. Delta Y por delta Z, ¿no? Entonces, por eso ahí multiplico por delta Y por delta Z, ¿no? Y este ya tiene unidades de área para que se me vayan las unidades de área acá y me queden unidades de energía por segundo. Y básicamente aquí estamos aplicando una especie de flujo volumétrico que me dice que es área por velocidad. Pues por eso aquí estoy multiplicando área por velocidad. Me estaría dando, suponiendo que estoy usando eh, el área en metros cuadrados y la velocidad en metros por segundo, me estaría dando metros cúbicos por segundo, el flujo volumétrico. Y esos metros cúbicos, con estos metros cúbicos se me van y me quedan unidades de energía por segundo, y que son energía por unidad de tiempo. Y de este lado, pues simplemente la salida ahora es en el otro punto X más delta X. Así habría que hacerlo para cada una de las direcciones en y en el punto y más delta Y sale, y en Z entra en el punto Z y sale en el punto Z más delta Z, cuando voy en dirección Z, ¿no? Entonces dirección Z es hacia arriba, y aquí entra por acá, y aquí estoy llamándole a todo esto, esta distancia le llamo Z, y sale por acá, y aquí ya será esta Z más este delta Z, ¿no? Y las áreas estas por donde está entrando y saliendo es delta Y por, perdón, delta X por delta Y. Aquí también delta X por delta Y. Aquí está. Entonces,
La velocidad neta de entrada y salida de energía por conducción es, ojo, simplemente estoy obteniendo cada uno de esos, de estos términos, ¿no? Ya, ya tengo ya tengo entrada y salida básicamente por flujo, y ahora por conducción. Este término de acá, ese término de acá me dice que simplemente le voy a llamar Q a la entrada por conducción, o sea, a través de ese elemento diferencial va a estar entrando calor por conducción. Igual, por aquí va a entrar calor, suponemos que entra por acá y sale de este lado. Sale igual en X y, perdón, entra en una posición X y sale en una posición X y le sumo este delta X, ¿no? Entonces entran por las tres caras para generalizar, ¿no? Entonces, aquí vamos a usar el flux, que este flux ya diríamos que es el unidades de energía por área y tiempo, ¿no? Entonces, para que me queden unidades de energía por tiempo, hay que quitar el área, o sea, hay que multiplicar por el área, ¿no? Entonces, simplemente el área, en ese caso en X, es la misma, ¿verdad? Si está entrando por acá, en esta cara, esta área, o sea, en dirección X, está entrando esta dirección X, esta de acá, y está entrando por esta cara, que me quedó aquí chueca, esta cara que su área es delta Y por delta Z, esto es delta Y y esto de aquí es delta Z. Voy a borrar porque se ve feo. Entonces, simplemente es delta, ahí está, delta Y por delta Z, entra acá, y así tengo que aplicarlo para cada uno, ¿no? En Y, el área es delta X por delta Z, y bueno, esto ya lo deben de saber ustedes, ¿no? Eh, de, de, del curso de fenómenos de transporte, espero que hayan visto esto. Ahí sí dice que hay que deducir esto que estamos haciendo ahorita. Aquí me dicen siendo Q, X, Q, Y, Q, Z los componentes de X, Y, Z del vector densidad de flujo de calor. Al flux también le podemos llamar densidad de flujo, ¿no? Y es un vector que va a tener en este caso, el flux es un vector, tiene dirección, ¿no? Hablamos que puede tener la dirección X, Y, Z, magnitud y sentido, ¿no? Entonces vamos ahora con el término de trabajo. El término de trabajo, aquí vamos, ¿no? Aquí está trabajo, pero ¿qué tipos de trabajo entran? ¿Es uno solo? Eso es lo que hay que ver acá. Entonces ya tenemos este término, ya tenemos y ahora falta el de trabajo, ¿no? Entonces, antes de continuar, déjenme ver cuánto llevamos de tiempo de la clase para no pasarnos. 28, todavía tenemos tiempo para avanzar. Entonces, el trabajo dice, el trabajo realizado por elementos del fluido contra los alrededores consta de dos partes. El trabajo contra las fuerzas de volumen, ejemplo, debido a la gravedad, dice. Y el trabajo contra las fuerzas de superficie, fuerzas viscosas y de presión. Dice, la energía potencial en esta ecuación estará incluida en el término de trabajo. ¿Ok? Entonces, dice, velocidad de producción de trabajo contra las tres componentes de fuerza de gravedad por unidad de masa. Entonces, tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración, pero en este caso, cuando hablamos de gravedad, esa fuerza, si una masa está acelerada por la aceleración de la gravedad, a esa fuerza le llamamos peso, ¿no? Ya habíamos puesto esta ecuación así muy simple, como para tratar de entender un poquito que fuerza por distancia es el trabajo. Entonces, fuerza por gravedad por distancia, ¿no? Es este trabajo. Aquí creo que me equivoqué. Aquí más bien debe ser masa por gravedad por distancia, ¿no?
O sea, esta fuerza es masa por gravedad. Entonces aquí es masa por gravedad por distancia. Corríjanle. Y esta masa, si queremos utilizar el volumen, entonces lo que podemos usar es que densidad es igual a masa sobre volumen, y entonces masa es densidad por volumen, que es lo que está acá. Entonces, esta masa queda densidad por volumen, por la gravedad y la distancia, pero vamos a meter aquí el tiempo porque necesitamos una velocidad, ¿no? Entonces, distancia, y vamos a usar el tiempo ahí. Y entonces, esta distancia sobre tiempo simplemente es el término común que conocemos de velocidad, este término de velocidad. Entonces, si se fijan, me va a quedar velocidad, esto es velocidad por gravedad, por volumen, pero volumen del elemento diferencial es delta X, delta Y, delta Z, y la densidad. Y en este caso, como es como parecido al pistón por compresión, dice el signo menos se debe a que el trabajo se realiza en contra de la gravedad, siendo B y G opuestos, ¿no? Entonces, por eso aquí le ponen un valor negativo, ¿no? ¿Y qué más? Creo que ya. Entonces aquí ya puse que es volumen, densidad. Y bueno, es cuestión de checar esta, ¿no? Z1, Z2, trabajo en contra de la gravedad, como es una expansión, porque así lo están tomando acá, ¿no? Si no mal recuerdo. Dice, velocidad neta de trabajo comunicado por el sistema de los alrededores. O sea, debe ser una expansión, ¿no? Sistema de los alrededores. Si fuera de los alrededores al sistema, entonces el sistema presiona esto, ¿no? Pero cuando es del sistema de los alrededores, esto hacia arriba se expande. Entonces, aquí va a quedar el signo contrario, ¿no? Z1, Z2, B1, B2. O sea, tienen la misma dirección y tanto B1, B2 y B final es mayor a B inicial, y Z2, en este caso, ¿verdad? Trabajo en contra de la gravedad es negativo, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Con eso. Que básicamente es porque este sistema es al contrario, entonces por eso va a dar negativo. Aquí yo le puse Z1, Z2, pero Z debe estar hacia abajo, ¿no? Siempre. Entonces, por eso ahí va el signo negativo. Aquí este queda positivo y este va a quedar negativo. Por esa situación, ¿no? Que está expandiendo. Entonces, ¿qué más? Detallitos aquí, errores aquí y por ahí que ya los corregí, ¿no? Entonces, dice la velocidad de producción de trabajo contra la presión estática P en las 6 caras. Bueno, aquí simplemente hay que aplicarlo a las 6 caras y simplemente esto se va a repetir porque es en el elemento de volumen por densidad, entonces se factoriza y ya nada más queda la velocidad es la que cambia en dirección X, Y y Z. G, pues la gravedad tampoco cambia, pero se acostumbra a dejar ahí adentro y no factorizarla, ¿no? Entonces, la velocidad, producción de trabajo contra la presión estática P en las 6 caras, eh, delta X, delta Y, delta Z es, dice trabajo comunicado al fluido, así lo maneja el libro,
y simplemente lo manejan como presión por volumen. Ok, ¿se acuerdan de esta expresión, no? PV es igual a trabajo, esta expresión de acá. Presión por, perdón, pero en este caso es presión por velocidad, pero con esta delta Y y delta Z, pues se convierte esta en un como gasto volumétrico, ¿no? Delta Y, delta Z por esta velocidad, por ejemplo, Z con respecto del tiempo, y ahora sí me queda como un trabajo de presión por volumen, ¿ok? Entonces, básicamente, de esta forma, nos queda nos queda las unidades. Ya aquí, ahí ya no hice, creo que ya no hice aquí un análisis de las dimensiones unidades, pero es que comúnmente cuando hacemos la deducción así completa, pues, hacemos todo eso aquí, ya no lo hice. Se puede hacer, por ejemplo, esta presión está en newtons, que son kilogramos metros por segundo cuadrado, y por metro cuadrado, o sea, newton por metro cuadrado es kilogramos. Entonces, para checar esta. Entonces, segundo, aquí es newton, todo esto de acá es newton por metro cuadrado, que es unidades de presión. Velocidad es metros por segundo, y delta Y y delta Z estará en unidades de metros cuadrados, ¿no? Es distancia por distancia. Nada más yo le meto unidades para checar, ¿no? Entonces nos tiene que quedar metros cuadrados se me van. Y esto kilogramos metros por segundo cuadrado es newton por metro, que son unidades de energía, en este caso son joules por segundo. Entonces sí me queda en unidades de energía por tiempo, ¿no? Básicamente. Entonces, yo ya no hago aquí comúnmente en este curso ya no me meto tanto en eso. Esto es exactamente lo mismo, la velocidad de producción de trabajo contra las fuerzas viscosas. Aquí entra esta parte de tau, y en este caso este tau también tiene unidades tiene unidades, las mismas unidades que la presión. O sea, no quiere decir que sea el mismo concepto de presión, pero las unidades sí tienen las mismas. Entonces, si vemos el análisis de unidades o dimensiones, pues va a dar lo mismo, ¿no? Y esto ya básicamente allá en el curso de fenómenos, pues se hace primero toda la parte de la deducción de las ecuaciones de Navier-Stokes y las otras más generales, donde se ve toda esta parte, ¿no? Todo esto que aquí sí tenemos básicamente tensores, ¿no? Y tenemos en todos lados, ¿no? XX, XY, etcétera, ¿no? Entonces, ya no me voy a meter tanto porque esto lo debieron de ver en fenómenos. Y dice, sustituyendo las ecuaciones anteriores en la ecuación uno. ¿Cuál es la ecuación uno? Pues la general, ¿no? Donde nada más escribimos esto. Y ya tenemos todos los términos de trabajo. Ya vimos que son varios términos de trabajo. Nos dio más lata eso. Ok. ¿Dónde quedamos?
aquí, hasta acá, ¿verdad? Y aquí ya es donde dice que sustituimos, entonces si vemos, esta es lo que nos quedó en la parte de acumulación. Esto es la parte de entrada y salida de energía cinética y energía primero interna y energía cinética y esta es interna. El signo menos es porque estamos aplicando lo de derivada, ¿no? Estamos sacando el límite. Aquí está, ¿no? A cada uno de estos le sacamos el límite y dividimos cuando delta y, x, y, z tienden a cero. Dividimos todo en delta x, y, z y hacemos que tiendan a cero. Y como esto está primero x y luego x más delta x, nos va a quedar una derivada de esto, pero negativa. Y así para todo queda más o menos, ¿no? Por ejemplo, poner un ejemplo, otro ejemplo, lo de esto por conducción, ¿no? También queda primero x y luego en x más delta x, entonces esto, si todo lo dividimos entre delta y, delta x, delta y delta z, cuando cada uno de ellos tienen a cero, esta primera parte se me va a ir delta y delta z y me va a quedar más dividido entre delta x y me va a quedar la definición derivada de q con respecto de x, ¿no? Pero negativo porque primero va x y luego x más delta x. Entonces, que es esta parte, ¿no? Ya me quedan las derivadas, pero negativas, todas son negativas y saco el signo aquí también, ¿no? Entonces ya está. Ojo, aquí parece más, pero este menos incluye también este término, es menos. Este aquí se cambia el signo trabajo comunicado al fluido, ¿no? ¿Ok? Se cambia aquí porque tenía yo un signo allá, pero me va a salir negativo este valor y el signo que era menos. Por este signo menos, ¿no? Este signo menos, pero ya vimos que todo el término de esa parte de trabajo me va a salir negativo, entonces menos por menos me va a dar más, ¿no? Entonces, por eso ahí cambió el signo a más. Y aquí ya habíamos quedado que aquí me equivoqué porque este Z va hacia abajo. Y por eso, como este sale positivo, este negativo, pues el trabajo me va a quedar con signo menos, ¿no? Y ya está. Entonces, ya no sé si me estoy pasando de la clase. Entonces, bueno, simplemente sustituir, ¿no? Sustituir cada una y básicamente, como dice aquí, aplicando esto, cuando tienen a cero se van a hacer derivadas todas las derivadas y aquí está, ¿no? Les comento, esto ya lo tuvieron que hacer mucho en fenómenos de transporte, ¿no? Entonces, esta ya me queda ya cuando ya todo lo de arriba lo sustituí y le apliqué esto. Eso ya me lo brinqué, no le apliqué esto y ya me quedan simplemente las derivadas. Todo dividí, todo sustituí en la ecuación 1. Luego le hice dividir entre delta x, delta y, delta z todo, cuando cada uno de estos tienen a cero. También apliqué eso y me obtengo las derivadas. Y, miren, apenas 44, apenas ahí, 44 minutos. Entonces, vamos a dejar esta expresión general y como vemos, pues nos quita tiempo hacer todo esto. Y es que me estoy brincando ahí toda esta parte. Que en teoría ya lo deben de saber, pero la idea es dar un pequeño repaso por si no recuerdan o no sé qué tanto lo oyeron, un poco de repaso, ¿no? Aquí viene una forma más compacta, entonces nos vamos a quedar ahí. Y ya por lo que veo aquí del documento, espero que la siguiente clase
no pasarme de la siguiente clase porque no quiero quedarme aquí mucho tiempo. Como les digo, este tema aparece igualito en el curso de fenómenos de transporte y ahí dice que hay que hacer esta deducción. Por supuesto hay que hacerla, yo creo que le corresponde al profesor. Y claro, ir dejando algunas partes de la deducción eh, eh, a los alumnos de tarea, ciertas partes que puedan ir haciendo. No tanto brincarse, sino hacer una parte y quizás otra parte parecida a hacerla a ustedes. Y llegar a esa expresión que ahorita lo hicimos mucho más rápido, ¿no? Porque ya comúnmente hacer tantos balances, cuando hacemos esta deducción, ya hicimos la deducción de las de Navier Stocks, ya hicimos la deducción de las de continuidad, etcétera. Entonces ya esto ya se hace mucho más fácil, ¿no? Esto que estoy tratando de explicar. Entonces, bueno, con eso terminamos esta clase y y espero que en la que sigue termine lo que falta de acá.